La amante de su marido le mandó un video de él en la cama con ella. Pero su reacción. Desde afuera, Natalia Montenegro y Emiliano Alcázar parecían la pareja perfecta. Su historia era digna de un cuento de hadas moderno, dos jóvenes guapos, ricos y exitosos que, tras un romance apasionado, se casaron en la boda del año. Los medios los llamaban la pareja de ensueño, y su vida se veía impecable desde cualquier ángulo. Natalia era el reflejo de la elegancia y el refinamiento. Hija de una de las familias más respetadas de la ciudad, había crecido rodeada de lujos y aprendió desde joven el arte de la diplomacia social. Sin embargo, no era una mujer superficial, dedicaba su tiempo a la Fundación Montenegro, una organización benéfica creada por su familia, donde ayudaba a mujeres en situación vulnerable. Era inteligente, compasiva y, sobre todo, leal. Emiliano, por su parte, era un empresario brillante. Su compañía, Alcázar Group, dominaba el mundo de los bienes raíces y la construcción. Con un carisma arrollador y una ambición sin límites, había conquistado el mundo de los negocios con la misma facilidad con la que conquistó a Natalia. Era un hombre que nunca aceptaba un no como respuesta, y esa determinación lo había llevado a construir un imperio. Juntos, formaban un dúo poderoso. Se les veía en eventos de gala, en portadas de revistas y en reuniones exclusivas con la élite. Eran la imagen del éxito, el matrimonio modelo, la pareja que todos envidiaban. Pero detrás de esas sonrisas perfectas y las apariciones públicas impecables, la realidad era muy diferente. El vacío en el matrimonio, el amor entre ellos había existido alguna vez. Natalia recordaba los primeros años de matrimonio con nostalgia, los viajes espontáneos, las noches de risas y confidencias, los pequeños gestos que hacían que cada día fuera especial. Pero con el tiempo, la chispa se apagó. Las cenas románticas fueron reemplazadas por reuniones de negocios. Las conversaciones profundas se convirtieron en intercambios breves y distantes. Natalia se convirtió en la esposa que siempre esperaba, que dormía sola la mayoría de las noches y que fingía no notar el olor a perfume desconocido en las camisas de su esposo. Al principio, trató de salvar su matrimonio. Se esforzó por reavivar la pasión, por buscarlo, por recordarle lo que eran. Pero cada intento fue recibido con indiferencia o evasivas. Emiliano estaba siempre ocupado, siempre cansado, siempre con algo más importante que hacer. Con el tiempo, Natalia dejó de insistir. Aprendió a sonreír en los eventos, a posar para las fotos y a fingir que todo estaba bien. Después de todo, no había escándalos, no había peleas violentas, no había humillaciones públicas. Era un matrimonio frío, sí, pero funcional. Hasta que llegó ella. Sabrina Duarte, la amante con Z más. Sabrina Duarte no era cualquier amante. No era una simple aventura pasajera que Emiliano olvidaría después de un par de meses. Ella tenía un propósito. Joven, hermosa y ambiciosa, Sabrina no se conformaba con ser la otra mujer. Había crecido en la pobreza, aprendiendo desde niña que la belleza y la astucia eran armas más poderosas que cualquier título universitario. Y las usó bien. Cuando Emiliano la conoció, quedó fascinado. Sabrina no era como las mujeres de su mundo. No era sofisticada ni sutil. Era atrevida, directa y apasionada. Con ella, Emiliano se sentía vivo de nuevo. No tenía que pretender, no tenía que seguir las reglas de la alta sociedad. En su cama, se olvidaba del mundo, de los compromisos y, sobre todo, de su esposa. Pero lo que Emiliano no sospechaba era que Sabrina tenía un plan. No quería ser solo la amante en la sombra. Quería ser la señora Alcázar. Y para lograrlo, estaba dispuesta a todo. El regreso de Esteban Rivas, el amor que nunca se apagó mientras Natalia vivía atrapada en un matrimonio que se desmoronaba, el destino le tenía preparada una sorpresa. Esteban Rivas, el hombre que había sido su primer gran amor, estaba de vuelta en la ciudad. Periodista de investigación, Esteban había pasado años viajando por el mundo, cubriendo historias de corrupción y escándalos políticos. Su regreso no era casual, estaba trabajando en un reportaje sobre las conexiones turbias entre grandes empresarios y políticos influyentes. Y entre los nombres que aparecían en su investigación, uno se repetía con demasiada frecuencia:
Emiliano Alcázar. El reencuentro entre Natalia y Esteban fue tan inesperado como doloroso. No puedo creer que sigas aquí, susurró él al verla en una gala benéfica. ¿Dónde más estaría? Respondió ella, con una sonrisa elegante, pero con el alma temblando. Para Natalia, Esteban representaba todo lo que había perdido. Cuando eran jóvenes, su amor había sido ardiente, sincero, sin ataduras. Pero la vida y las diferencias sociales lo separaron. Él no tenía la fortuna ni el apellido que su familia esperaba para ella. Su amor fue prohibido, interrumpido antes de que pudiera florecer completamente. Ahora, al verlo de nuevo, Natalia sintió que una parte de su corazón, que creía muerta, comenzaba a latir de nuevo. Pero ella era una mujer casada. Y, aunque su matrimonio fuera una farsa, todavía existían límites que no estaba dispuesta a cruzar, al menos, no todavía. El inicio del fin esa noche, cuando Natalia y Emiliano llegaron a casa después del evento, algo cambió. ¿Desde cuándo volviste a hablar con Esteban?, preguntó Emiliano, su voz tensa. Natalia lo miró, sorprendida. Hacía meses que no le importaba con quién hablaba o qué hacía. Nos encontramos en la gala, respondió con calma. No sabía que ahora te interesaban mis conversaciones. Emiliano no respondió. Por primera vez en mucho tiempo, la idea de que Natalia pudiera fijarse en otro hombre lo incomodó. Pero su orgullo no le permitió admitirlo. Haz lo que quieras, Natalia, dijo al final, quitándose la corbata. A fin de cuentas, ya no me sorprende nada. Esa noche, durmieron en habitaciones separadas. Y en algún lugar de la ciudad, Sabrina Duarte escribía un mensaje en su teléfono con una sonrisa cruel en los labios. Señora Alcázar, disfrute de su matrimonio mientras pueda. Porque muy pronto, dejará de ser la esposa. El reloj marcaba la 1 de la mañana cuando Natalia Montenegro escuchó la puerta principal abrirse. Estaba en la cama, cubierta por una bata de satén, con una novela en las manos que no había leído realmente. Su mente había estado en otro lugar, esperando. Como tantas noches, aguardaba el regreso de Emiliano, sin saber si vendría con olor a alcohol, perfume ajeno o simplemente con la mirada vacía de quien ya no tiene interés en el hogar que alguna vez construyó. Contuvo la respiración al escuchar sus pasos en el pasillo. Se detuvieron frente a la puerta de su habitación, pero no entró. Después de un largo silencio, Emiliano caminó hasta su estudio y cerró la puerta con llave. Natalia exhaló lentamente, sintiendo cómo la frustración y la tristeza se acumulaban en su pecho. Ya ni siquiera intentaba disimularlo. Al día siguiente, la rutina era la misma. Natalia bajó a desayunar y encontró la mesa impecablemente servida, pero sin rastro de su esposo. Emiliano solía salir temprano para atender sus negocios, pero desde hacía meses, sus salidas eran más frecuentes, sus reuniones más largas y su teléfono más inaccesible. Señora, ¿le sirvo su café?, preguntó Rosa, la ama de llaves, con una expresión de discreta preocupación. Sí, por favor. Natalia sonrió con amabilidad, aunque su interior estaba destrozado. Rosa había trabajado para los Montenegro desde antes de que Natalia naciera. Conocía cada gesto suyo, cada mirada perdida, cada suspiro contenido. Y sabía que algo andaba mal. El señor Emiliano, anoche llegó tarde otra vez, comentó la mujer, sirviendo el café con manos firmes. Sí, Rosa, lo sé. Natalia removió el azúcar lentamente. Pero no preguntaré dónde estuvo. Ya no tiene sentido. La empleada bajó la mirada, entendiendo el peso de esas palabras. Natalia ya no era la mujer que luchaba por salvar su matrimonio. Ahora, solo esperaba el momento en que todo se derrumbara. Ese mismo día, después de supervisar la Fundación Montenegro, Natalia fue a su boutique favorita en Polanco. Había decidido distraerse con un poco de terapia de compras, aunque en el fondo sabía que no era la solución a su tristeza. Mientras pasaba entre los estantes de vestidos de diseñador, escuchó una conversación detrás de ella que hizo que su sangre se helara. ¿Viste a Emiliano Alcázar anoche? Estaba en el restaurante de Luca con una mujer impresionante. No era su esposa. Claro que lo vi.
Y no es la primera vez. Dicen que lleva meses con ella. Una diseñadora de modas, Sabrina Duarte. El estómago de Natalia se contrajo. Se obligó a seguir viendo los vestidos, manteniendo la compostura, pero sus manos temblaban. Sabrina Duarte. El nombre no le era desconocido. Había oído hablar de ella en círculos sociales, una mujer talentosa, joven, con una personalidad arrolladora y una reputación cuestionable. De repente, su matrimonio fallido dejó de ser solo una sospecha o una intuición. Ahora tenía nombre y rostro. Esa noche, Natalia tomó una decisión. No podía seguir viviendo en la incertidumbre. Necesitaba respuestas. Esperó a que Emiliano llegara a casa. Esta vez, cuando escuchó la puerta abrirse, no se quedó en su habitación fingiendo indiferencia. Lo esperó en la sala, con una copa de vino en la mano y la mirada afilada de quien está lista para una confrontación. Emiliano entró sin darse cuenta de su presencia. Se quitó la chaqueta y aflojó la corbata, pero cuando levantó la vista y vio a Natalia sentada, supo que algo andaba mal. ¿Desde cuándo llegas a casa y ni siquiera saludas a tu esposa?, preguntó ella con voz suave, pero peligrosa. Él se tensó. Tuve un día largo, Natalia. No tengo energía para discutir. No quiero discutir, Emiliano. Solo quiero saber la verdad. ¿La verdad? Él dejó escapar una risa cínica. ¿Desde cuándo necesitas la verdad? Siempre has vivido en tu mundo perfecto, fingiendo que todo está bien. Natalia sintió un escalofrío. No era la respuesta de un hombre culpable. Era la de alguien que ya no tenía miedo de ser descubierto. ¿Quién es Sabrina Duarte?, disparó sin rodeos. La expresión de Emiliano cambió. Su mandíbula se endureció y sus ojos se oscurecieron. No sé de qué hablas. No mientas. Natalia dejó la copa sobre la mesa con un golpe seco. La ciudad entera lo sabe. No soy estúpida. Emiliano apretó los labios. ¿Y qué quieres que haga, Natalia? ¿Que lo niegue? El aire en la sala se volvió irrespirable. Natalia sintió que el corazón se le rompía en 1000 pedazos. ¿Entonces es cierto?, susurró. Emiliano no respondió. Solo la miró con esa expresión vacía, como si las palabras fueran innecesarias. Natalia se puso de pie. Eres un cobarde. No por engañarme, sino por no tener el valor de enfrentarlo. Emiliano suspiró y se pasó una mano por el cabello. Nada de esto tenía que pasar así, Natalia. ¿Cómo tenía que pasar? ¿Esperabas que yo nunca me enterara? ¿O que cuando lo hiciera, me quedara callada como la esposa perfecta que siempre has querido? El silencio de Emiliano fue su única respuesta. Natalia sintió las lágrimas arder en sus ojos, pero no iba a derramarlas frente a él. No te preocupes, Emiliano. Ya no voy a preguntarte nada más. Subió las escaleras sin mirar atrás. Y esa noche, mientras se encerraba en su habitación, supo que su matrimonio había llegado a su punto de no retorno. Lo que Natalia no sabía era que la traición de Emiliano no era lo único que estaba a punto de descubrir. Porque en otro rincón de la ciudad, Esteban Rivas seguía investigando la corrupción de la familia Alcázar. Y lo que estaba por encontrar cambiaría su vida para siempre. Sabrina Duarte nunca había sido una mujer paciente. Desde niña entendió que el mundo no le daría nada por simple bondad. Había crecido en un hogar donde la belleza era la única moneda de valor y aprendió temprano que podía usarla como un arma. Conquistó hombres poderosos, los hizo creer que la amaban, y cuando dejaron de ser útiles, los desechó sin piedad. Pero Emiliano Alcázar era diferente. No solo era un hombre con dinero e influencia, sino que tenía algo que los demás no, un apellido de peso, una reputación impecable y una esposa que representaba todo lo que Sabrina odiaba. Natalia Montenegro era la esposa perfecta, la mujer de sociedad que lo tenía todo. Y Sabrina no podía soportarlo. Al principio, no le importó ser la otra. Disfrutó del juego, de las cenas en lugares exclusivos, de los hoteles lujosos, de los regalos caros. Pero con el tiempo, se dio cuenta de que ser la amante no le bastaba. Quería más.
Quería ser la señora Alcázar. Una tarde, después de hacer el amor en su lujoso departamento, Sabrina apoyó la cabeza en el pecho de Emiliano y susurró: «Estoy cansada de esto». Él, aún adormilado, acarició distraídamente su cabello. «¿De qué hablas?» «De ser tu secreto. No quiero seguir escondiéndome, Emiliano. Quiero estar contigo de verdad». Él suspiró, apartándola suavemente. «Sabes que no es tan fácil». Sabrina se incorporó, mirándolo con los ojos entrecerrados. «Claro que lo es. Solo tienes que dejar a Natalia». Emiliano se levantó de la cama y caminó desnudo hasta la ventana, observando la ciudad con el ceño fruncido. «No es tan simple», repitió con voz grave. «No se trata solo de Natalia, sino de la imagen, de la empresa, de las apariencias. Un divorcio ahora sería un desastre». Sabrina sintió una punzada de rabia. No era la primera vez que tenían esa conversación, y siempre terminaba con la misma excusa. Emiliano quería tenerlo todo, la esposa respetable y la amante apasionada. Pero ella no estaba dispuesta a ser su segunda opción. Se levantó lentamente, envolviéndose en una bata de seda negra, y caminó hacia él con una sensualidad calculada. «Si no terminas con Natalia, lo haré yo». Emiliano giró el rostro hacia ella con una mezcla de incredulidad y advertencia. «No te atreverías». Sabrina sonrió con una dulzura envenenada y deslizó las manos por su pecho desnudo. «Oh, mi amor. No me pongas a prueba». Esa noche, Emiliano se fue sin decir una palabra más. Sabrina supo que había plantado la semilla de la duda en su mente, pero también comprendió que él nunca tomaría la decisión por sí mismo. Tendría que forzarlo. Mientras tanto, Natalia seguía atrapada en una rutina de silencios y corazones rotos. No hablaba con Emiliano más de lo necesario. Sus interacciones eran frías, casi mecánicas. En los eventos sociales fingían ser la pareja perfecta, pero en casa dormían en habitaciones separadas, compartiendo un espacio vacío de amor. Una noche, mientras revisaba papeles en la oficina de la fundación, recibió un mensaje inesperado. «Natalia, ¿tienes tiempo para un café? Hay algo que necesito contarte». Era Esteban. Por un momento dudó. Volver a verlo significaba enfrentarse a un pasado que aún ardía en su corazón. Pero también sabía que no podía seguir encerrada en su dolor. Se encontraron en un café discreto en el centro de la ciudad. Cuando Natalia lo vio, sintió una punzada en el pecho. Esteban estaba más maduro, más seguro de sí mismo, con esa mirada intensa que siempre la había desarmado. «Gracias por venir», dijo él con una sonrisa sincera. «No estaba segura de si debía hacerlo», respondió ella, jugando con la cucharilla de su café. «Lo sé. No quiero incomodarte, Natalia. Pero hay algo que debo decirte». Ella levantó la vista, intrigada. «¿De qué se trata?» Esteban respiró hondo. «Estoy investigando a la familia Alcázar. Y lo que he encontrado no es bueno». Natalia sintió que el mundo se detenía por un segundo. «¿A qué te refieres?» Esteban deslizó un sobre la mesa. «Aquí dentro hay pruebas de que Emiliano podría estar involucrado en negocios turbios con Mauro Salvatierra». Natalia sintió un escalofrío. Conocía ese nombre. Salvatierra era un empresario con una reputación dudosa, con rumores de corrupción y lavado de dinero. Esto no puede ser cierto. Sé que es difícil de creer, pero quiero que lo veas con tus propios ojos». Natalia tomó el sobre con manos temblorosas. Lo abrió lentamente y sacó las fotografías. En ellas, Emiliano aparecía en una reunión privada con Salvatierra, estrechando manos, firmando documentos. Había extractos bancarios, transferencias sospechosas. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No solo le había sido infiel. También la había envuelto en una mentira mucho más grande. Esteban notó su expresión de angustia y puso una mano sobre la suya. «No quería ser yo quien te lo dijera, pero no podía quedarme callado». Natalia cerró los ojos, intentando procesar todo. «Gracias, Esteban. Por decirme la verdad».
Cuando regresó a casa esa noche, encontró a Emiliano en su estudio, bebiendo whisky y revisando documentos. Necesitamos hablar, dijo ella con voz firme. Él levantó la vista con cansancio. ¿Ahora qué? Natalia tiró el sobre su escritorio. Explícame esto. Emiliano tomó las fotos y su rostro se endureció. ¿Dónde conseguiste esto? Eso no importa. Lo que importa es que me digas la verdad. Emiliano apretó los dientes. No tienes idea de lo que estás diciendo, Natalia. No, Emiliano. Ya no más excusas. ¿Qué clase de negocios tienes con Mauro Salvatierra? Él la miró con rabia contenida. Si supieras lo que realmente está en juego, no estarías haciéndome estas preguntas. Natalia sintió un escalofrío. ¿Eso es todo lo que vas a decir? Sí. Ella tragó saliva. Emiliano no lo negaba, pero tampoco intentaba justificarse. Eres un desconocido para mí. Él la observó con frialdad. Tal vez siempre lo fui. Esa noche, Natalia comprendió que su matrimonio no solo estaba roto. Estaba podrido hasta la raíz. Y mientras tanto, en algún lugar de la ciudad, Sabrina Duarte sonreía con satisfacción, sintiendo que su momento estaba cada vez más cerca. Natalia Montenegro se encontraba sentada en el gran ventanal de su habitación, mirando la ciudad iluminada como si buscara respuestas en las luces lejanas. Su vida, que hasta hacía unos meses parecía estable, ahora se había convertido en una tormenta de incertidumbre. Su matrimonio estaba roto, su corazón traicionado, y ahora su pasado regresaba con una fuerza arrolladora. Desde la revelación de la infidelidad de Emiliano, Natalia había intentado mantenerse firme, mostrarse fuerte, pero en la soledad de su hogar, la tristeza se apoderaba de ella. Ya no era la esposa perfecta que se presentaba impecable en los eventos sociales, ahora era una mujer herida, atrapada entre el dolor y el orgullo. Emiliano, por su parte, parecía cada vez más distante. Ya no se molestaba en fingir que su matrimonio tenía arreglo. Llegaba tarde, salía temprano y cuando cruzaban miradas, solo había indiferencia en sus ojos. Natalia ya no le reclamaba, ya no buscaba explicaciones. La guerra entre ellos había comenzado en silencios. Pero lo que Natalia no esperaba era que su pasado volviera para tambalear aún más su mundo. Esa tarde, cuando el reloj marcaba las 5, Natalia recibió una llamada inesperada. Su corazón dio un vuelco al ver el nombre en la pantalla. Esteban Rivas. Hola, respondió con voz temblorosa. Natalia. Necesito verte. Hubo un largo silencio. Su mente le gritaba que no debía abrir esa puerta, que su vida ya estaba lo suficientemente complicada. Pero su corazón aún recordaba. ¿Dónde? Susurró finalmente. Esteban le envió la dirección de un pequeño café en el centro de la ciudad, lejos de los ojos curiosos de la alta sociedad. Cuando llegó, lo encontró esperándola en una mesa junto a la ventana. Al verla, se levantó de inmediato y le sonrió con nostalgia. «Sigues igual», dijo él, observándola con intensidad. «Tú no», respondió ella, intentando sonar indiferente, pero la verdad era que verlo removía algo profundo en su interior. Esteban había cambiado. Sus ojos, antes llenos de juventud e ilusión, ahora estaban marcados por la dureza de la vida. Su expresión era la de un hombre que había visto demasiado. «Gracias por venir», dijo él, invitándola a sentarse. «No sé si fue una buena idea», admitió Natalia, removiendo su café con nerviosismo. Esteban apoyó los codos sobre la mesa, inclinándose hacia ella. «Natalia. Cuando me fui hace años, no fue porque quise». Ella sintió un nudo en la garganta. Sabía que esa conversación llegaría tarde o temprano. «No quiero hablar del pasado, Esteban. Ya no tiene sentido». «Para mí sí lo tiene. Porque te sigo amando». Las palabras la golpearon como un trueno. Su corazón se aceleró, su respiración se hizo errática. «No digas eso», murmuró, incapaz de sostener su mirada. «¿Por qué no? Es la verdad. Y creo que tú también lo sientes». Natalia cerró los ojos con fuerza.
No podía permitirse sentir. No ahora. Esteban, estoy casada. Con un hombre que te engañó, la interrumpió con dureza. Un hombre que no te merece. Ella sintió una punzada en el pecho. ¿Cómo podía refutarlo si era cierto? No es tan simple. Sí lo es. Déjalo, Natalia. Escápate conmigo. Las palabras eran como un bálsamo y un tormento a la vez. Escaparse. Dejarlo todo atrás. Ser libre. Pero el miedo la consumía. No puedo. Esteban suspiró, pasándose una mano por el cabello. Voy a esperarte, Natalia. El tiempo que sea necesario. Ella lo miró con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Sabía que esa historia no estaba terminada. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que alguien los observaba. Desde la otra esquina del café, una mujer con lentes oscuros y un vestido ajustado tomó su celular y capturó varias fotos. Luego, con una sonrisa venenosa, escribió un mensaje: te dije que lo haría. Prepárate. Sabrina Duarte. Esa noche, mientras Natalia llegaba a casa con el alma enredada en emociones, Emiliano recibió un mensaje en su teléfono. Una foto de Natalia y Esteban, mirándose como dos amantes a punto de entregarse. Y un mensaje que le encendió la sangre. Tu esposa ya te olvidó. No eres el único que juega sucio. Emiliano apretó el teléfono con furia. Sabía que su relación con Natalia estaba rota, pero verla con otro hombre despertó en él algo que no esperaba. Celos. Al llegar a casa, Natalia sintió la tensión en el aire. Emiliano la esperaba en la sala, con la foto impresa sobre la mesa. ¿Me explicas esto?, preguntó con una voz peligrosamente calmada. Natalia sintió una punzada de indignación. ¿Me estás reclamando? ¿Tienes el descaro de pedirme explicaciones cuando te acuestas con otra mujer? Emiliano se levantó de golpe, golpeando la mesa con el puño. No compares lo que hago con esto. Ah, ¿no? Natalia lo enfrentó, su voz cargada de rabia. ¿Y qué es esto, Emiliano? ¿Venganza? ¿O acaso estás celoso? Él no respondió. Porque la verdad era que sí. Natalia lo miró con desprecio. Tarde o temprano, Emiliano, te darás cuenta de que perdiste a la única mujer que realmente te amó. Dicho esto, subió las escaleras sin mirar atrás. Esa noche, Sabrina Duarte recibió una llamada de Emiliano. Te necesito. Ahora. Y con una sonrisa victoriosa, supo que su plan estaba funcionando. Pero lo que no sabía era que, al jugar con fuego, pronto todo podría volverse en su contra. La noche era fría y silenciosa. Natalia Montenegro estaba en su habitación, envuelta en la bata de seda color marfil que tantas veces había usado esperando a Emiliano. Pero esta vez no lo esperaba. Esta vez su corazón estaba demasiado cansado para desear su regreso. Desde que su confrontación con Emiliano se había dado, el ambiente en la casa era como un campo de batalla silencioso. Él apenas la miraba, y cuando lo hacía, su expresión era de absoluta indiferencia. Natalia ya no era la esposa que trataba de entenderlo, de salvar lo insalvable. Ahora era una mujer rota, obligada a aceptar que el hombre al que entregó su vida no era más que un desconocido. El reloj marcaba la medianoche cuando su teléfono vibró sobre la mesita de noche. Natalia frunció el ceño y tomó el celular. Un mensaje sin remitente. Míralo con tus propios ojos. El amor no es más que una mentira bien contada. Su respiración se entrecortó. Su pulso se aceleró. Bajo el mensaje había un archivo adjunto. Un video. Por un instante, pensó en ignorarlo. Pensó en borrar el mensaje sin abrirlo, porque en el fondo de su alma ya sabía lo que encontraría. Pero el destino no le dio la opción de huir. Con los dedos temblorosos, presionó la pantalla. La imagen tardó unos segundos en aparecer. La habitación era elegante, iluminada por la tenue luz de una lámpara dorada. La habitación de un hotel. Y ahí, en el centro de la cama, estaba Emiliano. Desnudo. Sobre Sabrina Duarte.
Los gemidos ahogados de placer perforaron los oídos de Natalia como cuchillas ardientes. Cada movimiento, cada caricia, cada susurro entre ellos era una confirmación brutal de la infidelidad que había sospechado pero que nunca había visto con sus propios ojos. Su respiración se volvió errática. Sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, como si alguien hubiera arrancado su alma y la hubiera dejado vacía. Pero lo peor no era la imagen. No. Lo peor fue cuando Sabrina se giró hacia la cámara, con una sonrisa cruel en los labios y murmuró con malicia: «Dime, Natalia, ¿sigues creyendo que este hombre te pertenece?». La pantalla se oscureció. El teléfono cayó de sus manos. Natalia sintió que su mundo entero se desmoronaba. Los recuerdos la golpearon como una avalancha implacable. Su boda, la primera vez que Emiliano le dijo que la amaba, las noches en que él la abrazaba y le prometía que jamás la haría sufrir. Todo había sido una mentira. Todo. El pecho le dolía, como si su corazón se estuviera desgarrando en 1000 pedazos. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro, calientes, incontenibles. Quiso gritar. Quiso romper todo a su alrededor. Pero algo dentro de ella cambió en ese instante. Se levantó de la cama con una lentitud escalofriante. Su reflejo en el espejo la observó con ojos enrojecidos, el rostro marcado por el sufrimiento. Y entonces, con una frialdad que jamás había sentido antes, susurró: «Si esta mujer quiere jugar conmigo, que se prepare». No había dolor en su voz. No había debilidad. Solo una promesa de venganza. Horas después, Emiliano llegó a casa. Natalia lo estaba esperando en la sala, con una copa de vino en la mano, su rostro inexpresivo. Él la miró con cautela. Algo en ella se veía diferente. «¿Por qué sigues despierta?», preguntó, quitándose la chaqueta. «Porque quiero mirarte a los ojos una última vez antes de demostrarte que te equivocaste conmigo». Emiliano frunció el ceño. «¿De qué estás hablando?». Natalia se levantó con elegancia y dejó la copa sobre la mesa. Se acercó lentamente a él, hasta que sus rostros quedaron a centímetros de distancia. «¿Creíste que podías humillarme así?», susurró con una sonrisa helada. «¿Pensaste que siempre sería la esposa perfecta que soportaría cualquier cosa?». Emiliano abrió la boca para hablar, pero Natalia deslizó el teléfono en su mano. «Míralo». Él bajó la mirada. La pantalla mostraba el video. El color abandonó su rostro. «¿Quién te envió esto?». «¿Importa?». Natalia inclinó la cabeza. «¿Acaso cambiará el hecho de que te acostaste con ella?». Emiliano levantó la mirada, pero no encontró a la mujer frágil que solía manipular con sus palabras. Encontró a alguien más. Alguien dispuesto a hacerle pagar. Ella se giró, caminando con calma hacia la escalera, pero antes de subir, le lanzó una última mirada. «Espero que hayas disfrutado cada segundo con ella, Emiliano. Porque me aseguraré de que sea lo último que recuerdes antes de perderlo todo». Y con esa última sentencia, subió las escaleras sin volver la vista atrás. Emiliano sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Por primera vez en su vida, tuvo miedo. Pero Natalia no estaba sola en este juego. A la misma hora, en otro rincón de la ciudad, Sabrina recibía una llamada inesperada. «¿Quién habla?», preguntó con impaciencia. Del otro lado de la línea, una voz femenina sonó con una serenidad inquietante. «Soy Natalia Montenegro». El corazón de Sabrina dio un vuelco. «Vaya, qué sorpresa», dijo, tratando de sonar arrogante. «Tienes exactamente 24 horas para desaparecer de la vida de Emiliano», advirtió Natalia. «O te arrepentirás de haber cruzado mi camino». Sabrina soltó una carcajada burlona. «¿Me estás amenazando?». Natalia sonrió con frialdad. «No, Sabrina. Te estoy advirtiendo». Y sin esperar respuesta, colgó el teléfono. Sabrina se quedó con el celular en la mano, sintiendo por primera vez una punzada de inquietud. Había querido despertar a la bestia. Y ahora se daba cuenta de que tal vez no estaba lista para enfrentarla. La casa de los Alcázar estaba sumida en un silencio tenso, irrespirable.
Natalia Montenegro caminó por los pasillos con una elegancia helada, sus tacones resonando en el mármol con la firmeza de quien ha tomado una decisión irrevocable. El dolor ya no la dominaba. Las lágrimas habían secado, dejando en su lugar una determinación feroz, un fuego en la sangre que la mantenía en pie con la única intención de hacer pagar a quienes la habían destrozado. Desde la revelación del video, Natalia había pasado cada noche en vela, trazando mentalmente los pasos de su venganza. Ya no era la esposa engañada, la mujer débil que lloraba en la oscuridad. No. Ahora era un huracán de furia contenida. Esa mañana, se miró al espejo y no vio a la misma Natalia de siempre. Se vistió con un traje negro, entallado, con un escote sutil pero imponente. Su cabello suelto, perfectamente peinado en ondas seductoras, y sus labios pintados de un rojo profundo que anunciaba guerra. Bajó las escaleras con una calma escalofriante. En la sala, Emiliano la observó con una mezcla de sorpresa y desconfianza. Sabía que algo había cambiado en ella. ¿A dónde vas?, preguntó él con voz áspera, aún afectado por lo que había ocurrido la noche anterior. Natalia tomó su bolso con delicadeza y lo miró con una sonrisa casi burlona. Voy a recordarte lo que perdiste. Sin más, salió de la casa, dejando a Emiliano con un nudo en la garganta. No podía explicarlo, pero por primera vez en su vida sintió miedo de su esposa. Natalia se dirigió al evento más exclusivo del mes, una gala de beneficencia donde todos los empresarios de renombre estarían presentes. Sabía que Emiliano asistiría. Y también sabía que Sabrina Duarte haría acto de presencia. Cuando Natalia entró en el salón, las miradas se clavaron en ella. Había algo diferente en su presencia, una fuerza, una confianza, una aura de poder absoluto. Los murmullos no tardaron en extenderse. Se ve increíble. Después de lo que le hizo Emiliano, pensé que estaría destruida, parece que es ella quien tiene el control ahora. Natalia se acercó a la barra con una seguridad impecable. Pidió un martini y lo sostuvo entre sus dedos con la elegancia de una reina. Fue entonces cuando sintió la mirada de Emiliano sobre ella. Él estaba en el otro extremo del salón, observándola con el ceño fruncido. Llevaba un traje impecable, pero su expresión no era la del hombre seguro y arrogante de siempre. No. Ahora parecía inquieto. Pero Natalia no le dio el gusto de devolverle la mirada. Porque en ese momento, otra persona se acercó a ella. Esteban Rivas. El periodista que una vez había sido su amor prohibido, ahora era su cómplice en el juego. Esteban le ofreció su brazo con una sonrisa encantadora. Natalia, luces espectacular. Ella tomó su brazo sin dudarlo. Gracias, Esteban. Me alegra verte. Y con esa simple acción, el escándalo estaba asegurado. Las cámaras captaron la imagen de Natalia Montenegro, la esposa traicionada, entrando a la gala del brazo de otro hombre. Emiliano sintió una ira visceral apoderarse de él. Los murmullos crecieron como una ola imparable. ¿Está con Esteban Rivas? ¿Desde cuándo? Pero si sigue casada con Emiliano. Pero la que más furia sintió fue Sabrina Duarte. Desde un rincón del salón, la amante de Emiliano apretó los dientes con rabia. Ese no era el plan. Natalia debía estar destruida, humillada, rogando por un poco de dignidad. Pero en lugar de eso, estaba brillando más que nunca. Maldita, murmuró Sabrina, apretando su copa con tanta fuerza que estuvo a punto de romperla. Emiliano no pudo soportarlo más. Caminó con pasos firmes hacia Natalia y la tomó del brazo con más fuerza de la necesaria. Necesito hablar contigo. Ahora. Esteban intervino de inmediato. Si vas a tratarla como un hombre de las cavernas, mejor vete. Los ojos de Emiliano ardían de rabia. Ver a su esposa con otro lo estaba consumiendo. Natalia, esto es un espectáculo innecesario, susurró Emiliano con los dientes apretados. Ella lo miró con una frialdad absoluta. ¿Espectáculo? No más del que hiciste tú revolcándote con Sabrina. Él sintió el golpe directo en el orgullo. Tú no eres así. Natalia sonrió con burla. No lo era. Pero tú me enseñaste a jugar sucio,
Emiliano. Sabrina, incapaz de soportarlo más, se acercó con una sonrisa venenosa. Vaya, Natalia. No pensé que fueras del tipo de mujer que se venga acostándose con otro. Los ojos de Natalia brillaron con un destello peligroso. No soy como tú, Sabrina. No necesito acostarme con otro hombre para destruir a Emiliano. Solo tengo que demostrarle que no me necesita para darse cuenta de que ha perdido lo mejor que tenía. El golpe fue directo al ego de Emiliano. Por primera vez, sintió que había perdido realmente. Pero Sabrina no estaba dispuesta a perder sin pelear. Se inclinó hacia Natalia y susurró con veneno puro. Disfrútalo mientras dure, querida. Porque pronto, seré yo la señora Alcázar. Natalia no se inmutó. Tomó su copa, dio un sorbo y la dejó sobre la mesa con calma. Luego se inclinó y respondió con voz letal. Querida. Si crees que voy a dejar que tomes mi lugar tan fácilmente, es porque aún no sabes de lo que soy capaz. Sabrina sintió un escalofrío recorrer su espalda. Por primera vez en su vida, supo que había cometido un error grave. Despertó a la Natalia equivocada. La noche caía sobre la ciudad como un manto pesado, cubriéndolo todo con una oscuridad que presagiaba tormenta. En el lujoso departamento de Sabrina Duarte, los cristales reflejaban las luces de la metrópoli mientras el silencio se apoderaba del lugar. Pero no era un silencio de paz. Era el silencio de la locura contenida. Sabrina estaba sentada frente al enorme espejo de su tocador, cepillando su largo cabello negro con movimientos lentos y calculados. Sus labios rojos, perfectamente delineados, esbozaban una sonrisa torcida. En su regazo, su teléfono vibró con un mensaje. Era de Emiliano. No puedo verte esta noche. La rabia la golpeó en el pecho como una explosión. Arrojó el cepillo contra la pared y se puso de pie de golpe. Esto no podía estar pasando. Desde que Natalia había comenzado su juego, Emiliano estaba más distante, más frío, más inalcanzable. La maldita mujer no solo no se había hundido, sino que ahora era más fuerte que nunca. Sabrina caminó por la habitación con pasos frenéticos, su respiración acelerada. Esto no iba a terminar así. Se detuvo frente a su escritorio y sacó un pequeño frasco de pastillas de su bolso. Lo sostuvo entre sus dedos, observándolo con una mezcla de desprecio y tentación. Si Emiliano quiere preocuparse por esa estúpida, le daré algo más en que pensar, susurró para sí misma. Tomó un vaso de vino tinto y se sentó en su cama. Tenía que hacer algo. Tenía que recuperarlo. Y si no podía recuperarlo por amor, lo haría por la fuerza. Mientras tanto, en la casa de los Alcázar, Emiliano estaba de pie frente a la ventana de su estudio, con un vaso de whisky en la mano y la mente completamente revuelta. Desde que Natalia había cambiado, él no había podido dejar de pensar en ella. Antes, ella era predecible, dócil, fácil de manejar. Pero ahora se había convertido en la mujer más poderosa y enigmática que había conocido. Y eso lo estaba matando. Porque la quería de vuelta. Tomó su teléfono y buscó su número, pero su orgullo no le permitió llamarla. Sabía que ella no le contestaría. Pero su tormento se vio interrumpido por el sonido de la puerta de la casa abriéndose de golpe. «Señor Emiliano», gritó Rosa, la ama de llaves, entrando con el rostro desencajado. Él frunció el ceño. «¿Qué pasa?» «Es la señorita Sabrina». Intentó. No necesitó escuchar más. Dejó caer el vaso y salió corriendo. Llegó al hospital en cuestión de minutos. Sabrina estaba en una camilla, con el rostro pálido y los ojos cerrados. Los médicos murmuraban entre ellos, moviéndose con rapidez. Emiliano sintió un nudo en el estómago. «¿Qué demonios hiciste, Sabrina?», susurró, sintiendo por primera vez el peso de su relación con ella. Pero entonces, ella abrió los ojos. Sus labios temblorosos formaron una palabra. Emiliano. Él se inclinó hacia ella, y Sabrina levantó su mano débilmente, tomándolo con una dulzura fingida. «Pensé que ya no te importaba». Emiliano sintió su pecho apretarse.
Sabrina sabía jugar con su culpa mejor que nadie. No seas idiota, dijo con brusquedad. ¿Por qué hiciste esto? Sabrina dejó escapar una lágrima. Porque te amo. Y no puedo soportar verte con ella. Emiliano se pasó una mano por el rostro. Sabía que se había metido en un juego peligroso. Sabrina no solo era una amante, era una bomba de tiempo. Pero lo que él no sabía era que Sabrina no estaba sola en este juego. Esa misma noche, Natalia Montenegro recibió una llamada inesperada. Señora Montenegro, debería venir al hospital. Su esposo está aquí, con Sabrina Duarte. Natalia apretó los dientes. Así que el juego continuaba. Sin pensarlo dos veces, se puso un vestido negro, ajustado, elegante y frío como su alma en ese momento. Tomó su bolso y salió sin mirar atrás. Cuando llegó al hospital, la escena la hizo sonreír con ironía. Emiliano sentado al lado de la cama de Sabrina, sosteniendo su mano como si fuera una pobre víctima. Natalia caminó con pasos firmes hasta la habitación. Emiliano levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de su esposa. Hubo un silencio mortal. Sabrina sonrió débilmente. Oh. Natalia. No sabía que vendrías. Natalia entrecerró los ojos con una expresión calculadora. Por supuesto que vine. No podía perderme el espectáculo. Emiliano se levantó. Natalia, esto no es lo que piensas. Ella lo interrumpió con una carcajada helada. Oh, por favor, Emiliano. No me expliques. Ya me quedó claro quién es la víctima aquí. Sabrina intentó incorporarse en la cama, fingiendo debilidad. Solo quería estar con él. No sabía qué más hacer. Natalia cruzó los brazos. Si querías llamar su atención, querida, pudiste haber intentado con algo menos patético. Sabrina la miró con odio, pero su debilidad fingida le impidió responder. Emiliano pasó una mano por su cabello, frustrado. Natalia, basta. Ella lo miró con superioridad. No, Emiliano. Basta tú. Se inclinó hacia Sabrina y le susurró al oído, tu jugada fue buena. Pero yo siempre gano. Luego, sin decir una palabra más, se giró y salió de la habitación con la misma elegancia con la que había entrado. Emiliano se quedó paralizado. ¿Y Sabrina? Sabrina sintió por primera vez el verdadero miedo. Porque ahora sabía que Natalia Montenegro no solo era su enemiga. Era su verdugo. La noche era fría y silenciosa, pero dentro del lujoso departamento de Sabrina Duarte, el aire estaba cargado de tensión. El reflejo de la luna se filtraba por los ventanales, iluminando el rostro de una mujer que había decidido llevar su juego hasta las últimas consecuencias. Sabrina se miró en el espejo de su habitación con una sonrisa perversa en los labios. En su mano sostenía un sobre con documentos falsificados, pruebas irrefutables de un embarazo que no existía. Si Emiliano no tomaba la decisión de dejar a Natalia por voluntad propia, ella lo obligaría. Mientras tanto, en la casa de los Alcázar, Natalia despertó en mitad de la noche con una sensación extraña en el cuerpo. Algo en su interior le decía que su vida estaba a punto de cambiar de una forma que jamás imaginó. Se levantó lentamente y caminó hasta el baño. Tomó un vaso de agua y se observó en el espejo. Su piel estaba pálida, sus ojos reflejaban el cansancio de tantas noches de insomnio. Un mareo repentino la obligó a apoyarse en el lavabo. Sus manos temblaban. Algo no estaba bien. Las últimas semanas habían sido un torbellino de emociones. Había cambiado, había despertado de la pesadilla de su matrimonio y se había convertido en una mujer más fuerte. Pero su cuerpo estaba reaccionando de una forma extraña. De repente, una idea cruzó su mente. Su respiración se aceleró. No. No podía ser posible. Buscó su teléfono con manos temblorosas y marcó un número. Doctora Méndez, necesito verla lo antes posible. Es urgente. La mañana siguiente llegó con una noticia que la dejó sin aliento. Natalia, estás embarazada. Las palabras de la doctora resonaron en su mente como un eco interminable. Un hijo.
El corazón de Natalia se aceleró. Sus labios se entreabrieron en un suspiro entrecortado. Sintió como su mundo se sacudía con una intensidad devastadora. ¿Estás segura?, susurró, sin poder creerlo. Completamente. Estás de 8 semanas. 8 semanas. La información la golpeó como un trueno. El hijo que esperaba podía ser de Emiliano o de Esteban. Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos. Su venganza, su fuerza, su nueva vida. Todo cambiaba en un segundo. Pero no podía derrumbarse. No ahora. Salió del consultorio con la mente nublada. Se subió a su auto y condujo sin rumbo fijo. Tenía que pensar, tenía que decidir qué hacer. Pero el destino tenía otros planes. Su teléfono sonó. Señora Montenegro, la señorita Sabrina Duarte ha convocado una rueda de prensa. Dice que tiene algo importante que anunciar. Natalia sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Sabía perfectamente lo que Sabrina estaba a punto de hacer. Tomó una decisión en ese instante. No dejaría que Sabrina se saliera con la suya. Si esa mujer quería jugar sucio, ella jugaría aún mejor. Minutos después, Natalia llegó al hotel donde Sabrina había reunido a los medios. Se abrió paso entre los periodistas hasta el frente del salón. Allí estaba Sabrina, vestida de blanco como si quisiera proyectar una imagen de pureza. Y a su lado, Emiliano. Natalia sintió rabia al verlo allí. Aún no aprendía la lección. Sabrina tomó el micrófono con una expresión de sufrimiento perfectamente ensayada. Lamento llamar su atención de esta manera, pero creo que es momento de decir la verdad. Hizo una pausa dramática, con los ojos llenos de lágrimas falsas. Luego miró a Emiliano y le tomó la mano. Estoy esperando un hijo de Emiliano Alcázar. El salón estalló en murmullos. Los flashes de las cámaras iluminaron el rostro de Emiliano, quien pareció paralizado por la sorpresa. Natalia sintió que la rabia le subía por la garganta como fuego. Sabrina había dado su golpe, pero ella estaba lista para devolverlo. Esperó a que el escándalo estallara por completo antes de caminar lentamente hacia adelante. ¿Eso es cierto, Emiliano?, preguntó con una sonrisa sarcástica, alzando la voz lo suficiente para que todos la escucharan. El silencio en la sala se hizo sepulcral. Sabrina palideció. No esperaba que Natalia reaccionara con tanta calma. Emiliano tragó saliva y miró a Natalia. Yo. Pero antes de que pudiera decir algo, Natalia sacó un sobre de su bolso y lo sostuvo en el aire. Me parece increíble la coincidencia. Porque yo también tengo una noticia para darles. Los periodistas se quedaron expectantes. Natalia abrió el sobre y sacó unos papeles. Estoy embarazada. La sala enloqueció. Sabrina se quedó sin aire. Emiliano sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Qué dijiste?, susurró él, con la voz quebrada. Que estoy esperando un hijo, repitió Natalia con una sonrisa gélida. Pero a diferencia de Sabrina, yo no necesito una rueda de prensa para manipular a nadie. Sabrina se levantó de su silla como un resorte. Mientes. Tú solo quieres arruinar mi momento. Natalia se giró lentamente hacia ella, con una mirada de absoluta superioridad. Querida, si alguien aquí es experta en arruinar vidas, eres tú. Emiliano estaba en shock. Miró a Sabrina, luego a Natalia, sin saber qué pensar. Todo estaba fuera de control. Pero Natalia no le dio la oportunidad de reaccionar. Se giró y caminó hacia la salida con la cabeza en alto. Antes de marcharse, se detuvo y le susurró a Emiliano, ahora el juego es tuyo. Asegúrate de elegir bien. Porque esta vez, la que se va soy yo. Y con esas palabras, dejó la sala llena de periodistas, cámaras y una Sabrina al borde de un ataque de nervios. La guerra había alcanzado su punto más alto. La noche se cernía sobre la ciudad con una intensidad sofocante. Las luces de los rascacielos titilaban en la distancia como testigos mudos de los pecados de quienes habitaban en su interior. Pero dentro del penthouse de Sabrina Duarte, la oscuridad no era solo la de la noche.
Era la de una mente consumida por la obsesión, el miedo y la locura. Sentada en su lujoso sofá de terciopelo rojo, Sabrina sostenía un cigarro entre los dedos, exhalando el humo con lentitud. En la mesa de centro, su teléfono vibró con insistencia. Sabía quién era. Emiliano. Lo ignoró. No podía hablar con él ahora. No cuando su mundo estaba al borde del colapso. Apretó la mandíbula y tomó una copa de vino, dando un sorbo largo. Había cometido errores, pero no estaba dispuesta a perder. Desde la revelación de su supuesto embarazo, todo había cambiado. Emiliano estaba confundido, Natalia estaba más fuerte que nunca y los rumores sobre su dulce espera corrían por la alta sociedad. Era su momento de brillar. Pero entonces, el sonido de la puerta golpeando con fuerza la sacó de sus pensamientos. Sabrina, abre la maldita puerta. Su corazón se detuvo. Esa voz. Se levantó lentamente y caminó hacia la entrada con pasos calculados. Abrió la puerta y ahí estaba él. Esteban Rivas. El periodista que nunca dejaba de investigar. El hombre que, si había venido hasta su casa, significaba que tenía algo grande entre manos. Vaya, Esteban, murmuró con una sonrisa venenosa. ¿A qué debo el honor? Él la miró con frialdad, sin cruzar la puerta. Sabes perfectamente por qué estoy aquí. Sabrina fingió una expresión inocente. No tengo idea. Esteban sacó un sobre de su chaqueta y se lo extendió. Tal vez esto refresque tu memoria. Ella lo tomó con cuidado y lo abrió. Su sangre se heló al ver las fotografías en su interior. Eran imágenes de su pasado. Un pasado que había intentado enterrar con todas sus fuerzas. ¿Dónde conseguiste esto? Susurró, sintiendo el pulso acelerado. Digamos que escarbé un poco más en tu vida antes de que llegaras a esta ciudad, replicó Esteban con frialdad. Y lo que encontré no es nada bonito, Sabrina. Las fotos mostraban a un hombre joven, con el rostro golpeado y sangre en la camisa. Un hombre que había desaparecido sin dejar rastro hace años. Sabrina sintió que su mundo temblaba. No tienes pruebas de nada, murmuró con desesperación. Esteban cruzó los brazos. Aún no. Pero las tendré. Y cuando las tenga, te juro que todo el mundo sabrá quién eres realmente. Sabrina sintió el frío del pánico recorrer su espalda. No podía permitirlo. No ahora. Te estás metiendo en asuntos peligrosos, Esteban, dijo con voz baja, acercándose a él. Pero él no se dejó intimidar. Los verdaderos peligros los causas tú, Sabrina. Y esta vez, no vas a salirse con la tuya. Se giró y se marchó, dejándola con el sobre temblando en sus manos. Sabrina sintió la respiración entrecortada. Tenía que hacer algo. No podía permitir que Natalia, Emiliano o Esteban destruyeran todo lo que había construido. Si querían una guerra, la tendrían. Y estaba dispuesta a hundirse con ellos si era necesario. La noche estaba cargada de una energía peligrosa, como si el universo supiera que algo grande estaba por suceder. El salón de eventos del exclusivo Hotel Monterreal estaba iluminado con cientos de luces doradas. Las mesas estaban dispuestas con un lujo impecable, y la élite de la ciudad había acudido vestida con sus mejores galas. Pero esa no era una noche cualquiera. Natalia Montenegro entró al salón con la elegancia de una mujer que ya no tenía miedo. Había pasado demasiado tiempo sufriendo en silencio, pero esta vez sería ella quien tuviera el control. Las miradas se clavaron en ella al instante. Su vestido negro de terciopelo abrazaba su figura con un aire de realeza, y su porte altivo anunciaba que no estaba allí solo para socializar. En el centro del salón, Sabrina Duarte sonreía, rodeada de empresarios y socialites que la felicitaban por su embarazo. Su mano descansaba sobre su vientre con una pose ensayada a la perfección, mientras Emiliano Alcázar se mantenía a su lado, con la mandíbula tensa. Natalia caminó con calma, disfrutando cada segundo antes de que su plan se pusiera en marcha. A su lado, Esteban Rivas sostenía un sobre de color beige. La prueba definitiva. El murmullo en la sala aumentó cuando Natalia se detuvo frente a Sabrina. «Buenas noches, Sabrina»,
dijo con una sonrisa calculada. Sabrina arqueó una ceja con arrogancia. Natalia, qué sorpresa verte aquí. Pensé que este tipo de eventos ya no eran lo tuyo. Oh, querida, Natalia dejó escapar una ligera carcajada, al contrario. Estoy aquí para celebrar algo muy especial. Sabrina entrecerró los ojos, notando algo diferente en el tono de Natalia. Algo peligroso. ¿Y qué es lo que hay que celebrar? Natalia tomó el sobre de manos de Esteban y lo levantó para que todos lo vieran. La verdad. El silencio en la sala fue inmediato. Emiliano frunció el ceño, sintiendo un mal presentimiento. Sabrina, por primera vez en su vida, sintió que el aire se volvía denso a su alrededor. Natalia abrió el sobre lentamente. Sabrina Duarte ha engañado a todos. Ha fingido un embarazo para manipular a Emiliano y para destruir lo poco que quedaba de mi matrimonio. El escándalo estalló en un segundo. Eso es mentira. Sabrina gritó, su rostro desfigurado por el miedo. Pero Natalia sacó los documentos. Aquí están los exámenes médicos que prueban que Sabrina no está embarazada. Un grito ahogado recorrió el salón. Sabrina sintió su corazón latir con fuerza. Todo estaba desmoronándose. Es un montaje. Esto es una trampa. Chilló, pero su voz ya no tenía la misma seguridad. Esteban dio un paso al frente. También descubrimos que Sabrina ha usado este mismo truco antes. En otra ciudad, con otro hombre, y ese hombre desapareció. Emiliano sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿De qué estás hablando?, preguntó con el rostro desencajado. Natalia miró a Sabrina con una mezcla de desprecio y satisfacción. Sabrina Duarte no solo es una mentirosa. Es peligrosa. Las cámaras de los periodistas comenzaron a disparar flashes sin descanso. El escándalo estaba en su punto máximo. Sabrina, acorralada, sintió que la desesperación la dominaba. Había llegado demasiado lejos para perder ahora. Y entonces, todo pasó en un segundo. Sabrina, en un acto de locura absoluta, sacó un cuchillo de su bolso y se lanzó hacia Natalia. Tú me arruinaste. Hubo un grito generalizado en la sala. Emiliano reaccionó demasiado tarde. Pero Natalia no se movió. No tenía miedo. En el último momento, Esteban se interpuso, sujetando el brazo de Sabrina con una fuerza brutal. Se acabó, Sabrina, murmuró con los dientes apretados. La seguridad del hotel irrumpió en la escena. En cuestión de segundos, Sabrina fue reducida al suelo, su rostro descompuesto en una mezcla de rabia, terror y derrota. Emiliano se llevó las manos a la cabeza, incapaz de creer lo que estaba viendo. ¿Quién eres realmente?, susurró, mirándola con asco. Sabrina lo miró con los ojos llenos de odio. Tú me hiciste así. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro, pero ya no había nadie dispuesto a creer en ella. Los guardias la levantaron del suelo y comenzaron a escoltarla hacia la salida. Pero antes de desaparecer, Sabrina se giró y miró a Natalia con el veneno aún ardiendo en su interior. Esto no ha terminado, susurró con una voz rota. Natalia no apartó la mirada. Sí, Sabrina. Ya terminó. El sonido de los flashes, los murmullos de la multitud y el eco de la caída de Sabrina quedaron suspendidos en el aire. Y en medio de todo, Emiliano se giró lentamente hacia Natalia. Por primera vez, la vio realmente. No como su esposa. No como la mujer que había engañado. Sino como la única persona que jamás debió perder. Pero ya era demasiado tarde. Natalia lo miró con frialdad. Adiós, Emiliano. Y con la cabeza en alto, se giró y salió del salón. Esa fue la última vez que Emiliano Alcázar la vio como su esposa. Porque a partir de esa noche, Natalia Montenegro se convirtió en la mujer que nadie se atrevería a traicionar jamás. La lluvia caía con furia sobre la ciudad, como si el cielo llorara por todo lo que estaba a punto de suceder. Emiliano Alcázar estaba sentado en su auto, con las manos apretadas contra el volante, la mirada perdida en la carretera mojada. Su mente era un caos absoluto. Natalia se había ido.
Las palabras que ella le había dicho en la gala aún resonaban en su cabeza como un eco interminable. Adiós, Emiliano. Se pasó una mano por el rostro, sintiendo la presión insoportable en su pecho. Nunca había sentido algo así. Siempre había tenido el control, siempre había sabido manejar cada situación a su favor, pero ahora lo había perdido todo. Golpeó el volante con furia, dejando escapar un grito de frustración. No podía aceptarlo. No podía aceptar que Natalia ya no lo amara. No podía aceptar que ella estuviera dispuesta a criar un hijo que no era suyo con otro hombre. No podía aceptar que su traición lo había condenado a una vida sin ella. Apretó los dientes y tomó su teléfono. Necesitaba verla. Necesitaba hablar con ella. Marcó su número una vez más, pero la respuesta fue la misma. Natalia había bloqueado su número. Un escalofrío le recorrió la espalda. Era real. Ella ya no quería nada con él. Su respiración se volvió errática, sus manos temblaban sobre el volante. El dolor era insoportable. Encendió el auto y pisó el acelerador con fuerza, conduciendo sin un rumbo fijo. No podía estar quieto. La tormenta rugía sobre la ciudad, los relámpagos iluminaban el cielo oscuro, pero él no veía nada. Solo pensaba en ella. En su sonrisa. En su mirada llena de amor. Y en cómo la había destruido con sus propias manos. Las imágenes del pasado lo golpeaban como una tortura sin fin. La primera vez que la besó. El día de su boda. Las noches en que la abrazaba mientras ella dormía, confiando ciegamente en él. Y luego. El video. El maldito video que Natalia había recibido. Él con Sabrina. Su traición más imperdonable. Su respiración se tornó entrecortada. La había perdido para siempre. Un claxon lo sacó de sus pensamientos. Había cruzado un semáforo en rojo. Pero no le importó. Nada importaba. Pisó el acelerador con más fuerza, sintiendo el rugido del motor. Quería escapar de sí mismo, del infierno en el que se había convertido su vida. Entonces, el teléfono sonó. Su corazón se aceleró. Tal vez era Natalia. Tal vez ella le daría una última oportunidad. Miró la pantalla. Era Sabrina. Emiliano sintió una oleada de ira. Contestó con la voz llena de desprecio. ¿Qué demonios quieres? La voz de Sabrina sonó rota, desesperada. Emiliano, tienes que ayudarme. No puedes dejarme aquí. Él cerró los ojos con rabia. Ya no tengo nada que ver contigo, Sabrina. Tú arruinaste todo. No. Gritó ella al otro lado de la línea. No puedes hacerme esto. Tú me amas, yo te amo. No puedes dejarme sola. Emiliano dejó escapar una risa amarga. No sabes lo que es el amor, Sabrina. Y colgó la llamada. Fue en ese momento que lo vio. Los faros de un camión viniendo a toda velocidad. Demasiado rápido. Demasiado tarde. El impacto fue brutal. El auto de Emiliano giró en el aire como una hoja arrastrada por el viento. Los vidrios estallaron, el metal crujió con un sonido aterrador y todo se volvió un torbellino de luces, dolor y oscuridad. En los últimos segundos antes de perder la conciencia, una imagen se dibujó en su mente. Natalia. Su Natalia. La única mujer que había amado. Y que había perdido, para siempre. Todo se volvió negro. Horas después, la noticia recorrió la ciudad como un rayo. Emiliano Alcázar sufre un accidente automovilístico. Su estado es crítico. Natalia recibió la llamada en su casa. Sintió como el suelo se hundía bajo sus pies. Por un instante, su corazón se aceleró, el miedo la envolvió, pero luego, cerró los ojos y respiró hondo. No podía compadecerse de él. Él había elegido su destino. Y ella ya no era su salvación. Se abrazó el vientre, sintiendo la vida que crecía dentro de ella. Su futuro ya no le pertenecía a Emiliano. Era hora de seguir adelante.
La brisa matutina entraba por la ventana de la habitación, moviendo suavemente las cortinas blancas como si fueran un presagio de lo que estaba por venir. Natalia Montenegro se miró en el espejo, dejando que sus propios ojos le hablaran. No era la misma mujer de antes. El vestido blanco que llevaba puesto abrazaba su figura con delicadeza, resaltando el leve crecimiento de su vientre. Estaba creando vida, pero también renaciendo. Habían pasado 2 meses desde el accidente de Emiliano. 2 meses desde la última vez que había pisado aquel hospital donde su esposo, o lo que quedaba de él, estaba conectado a máquinas que respiraban por él. Al principio, había pensado que sentiría culpa. Que se quebraría, que su corazón se rompería una vez más. Pero no fue así. Porque en el momento en que cruzó aquella puerta del hospital y dejó atrás a Emiliano Alcázar, supo que su historia con él había terminado. Caminó hasta la ventana y vio la ciudad despierta, bulliciosa, indiferente al drama de su vida. Por años había vivido atrapada en una mentira, en un amor que no la valoró, en un matrimonio que fue una jaula dorada. Pero ya no más. Tomó su bolso y salió de la habitación con pasos firmes. En la sala, Esteban Rivas la esperaba, con una sonrisa serena y los ojos llenos de comprensión. ¿Lista?, preguntó con voz suave. Natalia respiró hondo y asintió. Más que nunca. Juntos, salieron de su departamento y se dirigieron al aeropuerto. Había tomado la decisión más importante de su vida, irse. Dejar atrás los fantasmas. Comenzar en otro lugar. Ser libre. El taxi avanzaba por las calles de la ciudad y Natalia miró por la ventana, dejando que los recuerdos se presentaran por última vez. Su boda con Emiliano. Las noches de insomnio esperando su regreso. El video que le rompió el alma. El enfrentamiento con Sabrina. El momento en que supo que estaba embarazada. El instante en que decidió cerrar ese capítulo para siempre. Cerró los ojos y dejó escapar un suspiro. Ya no había vuelta atrás. Cuando llegaron al aeropuerto, Esteban tomó su maleta y se la entregó a uno de los asistentes. No tienes que hacerlo sola, Natalia. Ella sonrió con gratitud, pero con firmeza. Lo sé. Pero esta vez, quiero hacerlo por mí. Él asintió. No insistió. Porque sabía que Natalia Montenegro ya no era una mujer que necesitara que la salvaran. Nos veremos pronto, le dijo, tomando su mano por última vez. Nos veremos pronto, respondió ella, con la certeza de que el futuro, por primera vez, le pertenecía. Caminó hasta la puerta de embarque sin mirar atrás. Porque el pasado ya no tenía poder sobre ella. La fría luz del hospital parpadeaba sobre el cuerpo inmóvil de Emiliano Alcázar. Los monitores emitían un pitido constante, una melodía repetitiva que marcaba el tiempo perdido, las oportunidades que se habían desvanecido con cada latido de su corazón. Había pasado 6 meses en coma. 6 meses en los que el mundo había seguido girando sin él. El despertar no fue inmediato. No fue como en las películas, donde los ojos se abren de golpe y la conciencia regresa con claridad. Fue un proceso lento, confuso, como si su mente se aferrara a la oscuridad porque sabía que la luz traería consigo una verdad insoportable. Los primeros sonidos fueron distantes. Voces. Susurros. Y luego, la sensación en su cuerpo. Pesadez. Dolor. Intentó mover los dedos. Sus párpados temblaron. Un gemido escapó de sus labios secos y agrietados. Doctor. Se está despertando. El caos estalló a su alrededor. Enfermeras, médicos, luces más brillantes. Emiliano trató de hablar, pero su garganta era un desierto. Sintió una presión en su brazo, la aguja de un suero clavada en su piel. Su cuerpo no le pertenecía. Entonces, recordó. El accidente. El auto girando en el aire. Natalia. Natalia. La angustia le golpeó el pecho como un puño de hierro. ¿Dónde estaba ella? ¿Sabía que había despertado? Intentó hablar, pero su voz salió como un murmullo ronco. Natalia. Los médicos se miraron entre sí.
No hubo alegría en sus rostros. No hubo emoción. Uno de ellos se acercó con cautela. Señor Alcázar, ha estado en coma por 6 meses. Lo sabía. Lo sentía en su piel, en sus músculos atrofiados, en la debilidad de su propio ser. Pero nada de eso importaba. Solo quería saber una cosa. Mi esposa. Natalia. El doctor bajó la mirada. Será mejor que descanse. Más adelante podremos. Emiliano forcejeó débilmente contra los tubos y cables que lo mantenían inmóvil. Díganme dónde está. El médico suspiró. No podían ocultárselo por más tiempo. Su esposa se fue, señor Alcázar. Las palabras fueron un puñal que le atravesó el alma. No, Natalia Montenegro dejó la ciudad hace 4 meses. Se mudó al extranjero. El aire pareció abandonar sus pulmones. ¿Por qué? Su voz apenas era un susurro. La enfermera que estaba a su lado fue quien terminó con su agonía. Porque siguió adelante, señor Alcázar. Porque ya no te pertenece. Porque la perdiste para siempre. Emiliano cerró los ojos, pero las lágrimas se escaparon sin su permiso. Ya no había nada que pudiera hacer. Ya no había nada que recuperar. Muy lejos de ahí, en una ciudad donde el sol brillaba con más intensidad, Natalia Montenegro caminaba por la playa, sintiendo la arena cálida bajo sus pies descalzos. Sus manos reposaban sobre su vientre, ya redondeado por el embarazo. La brisa del mar acariciaba su rostro, y por primera vez en mucho tiempo, sonrió sin tristeza. A su lado, Esteban Rivas la observaba en silencio. No había prisa entre ellos. No había promesas apresuradas ni exigencias. Solo estaban ahí, compartiendo el momento. ¿Estás feliz, Natalia?, preguntó él suavemente. Ella miró el horizonte, donde el cielo y el mar se fundían en un azul infinito. Sí. Y lo decía de verdad. Había cerrado su historia con Emiliano. Había enterrado el dolor, la traición, los recuerdos. Se había elegido a sí misma. Y en ese instante supo que todo lo que había vivido, cada lágrima, cada herida, la había llevado hasta este momento. Un nuevo comienzo. Lejos de la mentira. Lejos del dolor. Lejos de Emiliano Alcázar. Para siempre. En la celda de una prisión oscura y fría, Sabrina Duarte se abrazaba a sí misma, con la mirada perdida en las sombras. Sus uñas rotas rascaban la pared con desesperación, su mente ya no distinguía la realidad de la locura. No, esto no puede terminar así. El eco de su voz moribunda se perdió en el vacío. Nadie la escuchó. Nadie la recordaría. Y esa sería su condena final. Si esta historia te hizo sentir emociones intensas, te atrapó con su drama y te dejó sin aliento con cada giro inesperado, no olvides dejar tu comentario y contarme qué te pareció el final. ¿Crees que Emiliano merecía otra oportunidad? ¿Natalia tomó la mejor decisión? Dale like al video, suscríbete y activa la campanita para no perderte más historias llenas de pasión, traición y venganza. Tu apoyo es lo que hace posible seguir creando estos relatos inolvidables.